Bueno, hoy entonces vamos a comenzar en esta primera parte hablando de empatía, que es un tema fundamental, un tema primario, un eje primario dentro de lo que es justamente esto que les contaba, la relación que tiene mindfulness, la atención plena al momento presente, con aceptación, como nos enseñó Julio la semana pasada, con las técnicas generativas. Mindfulness es una técnica contemplativa, mientras que existen otras técnicas complementarias que se entrelazan con el mindfulness, que son las técnicas generativas. Estas técnicas generativas tienen que ver más con las emociones humanas, los recursos emocionales humanos y la capacidad que tenemos de poder reabastecer, recargar los recursos emocionales. También, al hablar de esa característica, el poder reabastecer o recargar los recursos emocionales, estamos dando a entender de que se agotan, que no son, al igual que ocurre con la atención, no son infinitos, son limitados. Entonces, yo puedo prestar atención a alguna situación del presente, alguna característica o a cualquier otra situación, pero mi atención a lo largo del día puede llegar a agotarse o disminuir. Lo mismo ocurre con las emociones. Depende del caudal emocional, la reserva emocional que yo tenga cada día, es como voy a ir respondiendo. Y como siempre tengo que tratar, por favor les pido que recuerden de cerrar los micrófonos, ¿sí? Y como siempre tengo que tratar de ponerme en el lugar del otro en esta profesión del equipo de salud que llevamos adelante, ocurre lo mismo en otras, pero esta que nos compete, siempre tenemos que echar mano a la empatía. Pero para poder echar mano a la empatía, siempre primero tenemos que, al comienzo, tratar de tomar conciencia. La empatía va de la mano de la conciencia. Cuando yo tomo y me trato de conectar empáticamente con el otro, siempre automáticamente pongo el eje de mi conciencia en la conexión con el otro. E incluso para poder tener empatía conmigo mismo, con uno mismo, poder aceptarse como uno es, en las diferentes características que uno tiene. Uno también tiene que tomar plena conciencia de cómo soy, en qué posición estoy, cuál es mi contexto. Por eso dice acá, la toma de conciencia es el primer paso para avanzar en el desarrollo personal. Esa toma de conciencia puede ser voluntaria o involuntaria. Cuando yo presto atención y enfoco mi atención, porque el recurso con el cual yo tomo conciencia es a través de la atención y la concentración. Cuando enfoco mi atención y mi concentración en algo que estoy haciendo, automáticamente estoy tomando conciencia de lo que estoy haciendo. Estoy en el momento presente. Para poder entenderme a mí mismo, conocerme mejor a mí mismo, también tengo que echar mano a la atención, pero hacia adentro. Tal vez podríamos llamarlo insight, introspección, a esa atención que uno enfoca hacia adentro. Y puedo llevar también la concentración en forma meditativa, reflexiva, hacia mi interior, para ir de alguna manera aceptándome, descubriéndome. La toma de conciencia que está entrelazada con la atención siempre se enfoca en el momento presente. Sea la situación que estamos viviendo en ese momento, la actividad que estamos haciendo en ese momento, sea algo meditativo, reflexivo hacia nuestro interior. Y para poder estar en el momento presente, tengo que estar con dos características que son muy importantes y que también se pueden cultivar. Tratar de no tener ni aversión al momento presente, ni apego. Cuando yo puedo manejar esas dos
tendencias que tenemos los seres humanos a la aversión y al apego, estoy en el momento presente con aceptación. Todo esto lo vamos a profundizar en las siguientes semanas cuando entremos de lleno en el programa Calma, porque el programa Calma justamente retrata todo esto. Y cuando tomo conciencia de mí mismo, cuando tomo conciencia del contexto en donde estoy y del otro, eso puede convertirse en un poderoso argumento o agente, si quieren, de cambio. Si no tomo conciencia, habitualmente los cambios que puedo hacer son muy básicos. Los cambios radicales, los cambios importantes, solamente se pueden desarrollar plenamente con la toma de conciencia como primer paso. Que vuelvo a repetir, hacia mí mismo, hacia el contexto y hacia los otros. Por eso acá el título dice conciencia, aceptación y empatía. Porque primero tengo que tomar conciencia, o tal vez alguien me cuenta algo, e involuntariamente, o sea, en forma espontánea, entro en presencia y en conciencia, y resueno con el otro, en su sufrimiento, en su problema, en lo que me está contando. O voluntariamente, porque estoy haciendo una tarea, o voluntariamente hacia mí. O a veces también casi como un tránsito inesperado hacia mí, como una sensación de conciencia que surge desde mi ser. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad humana que tenemos todos por igual de ponernos en el lugar de la otra persona, de consustanciarse con la persona y recrear internamente su vivencia actual. Eso es más o menos como podríamos definir la empatía. Es una capacidad humana, también la tienen los animales. Los mamíferos se les ve esa característica empática y compasiva con sus crías, incluso con las crías de adopción. En el ser humano, por supuesto, existe, es muy importante, y si uno la busca, digamos así, la encuentra y la puede practicar. Seguramente todos hemos experimentado esta vivencia de compatía, de empatía, en algún momento de nuestra vida, o con algún familiar, o con algún paciente, o con algún vecino, algún amigo. Es descrita por esa frase habitual, me pongo en los zapatos del otro, ¿no? Es muy común oír esa frase. Y es justamente un proceso que es dinámico, que también depende de mi estado de atención en ese momento, cuántos recursos atencionales tengo, de mi estado anímico, cuántos recursos emocionales tengo y en qué, cómo se encuentran, si estoy en un estado anímico más aflictivo o más positivo, y también de mi capacidad cognitiva en ese momento, mi capacidad de concentración. Y también depende del contexto. Los contextos por ahí más enfocados, más serenos, ayudan a que pueda empatizar mejor. Por lo cual, esta capacidad humana de poder colocarnos en el lugar de la otra persona, de consustanciarnos, de poder comprender lo que le ocurre y hasta incluso recrear vivencialmente lo que le pasa, es entrenable. Esta capacidad humana se puede entrenar. En el equipo de salud estamos permanentemente usando la empatía. Con lo que le ocurre a los pacientes, a la familia, a los compañeros, a nosotros mismos, lo que ocurre en el ambiente de trabajo, la dinámica. Siempre, en la vida, usamos permanentemente la empatía. Y obviamente,
tenemos diferentes momentos en donde nuestra capacidad empática es absolutamente diferente. Y como bien dice acá, depende de cómo me encuentre. Existen 3 tipos de empatía. Cuando yo entiendo lo que le ocurre al otro, o sea que comprendo lo que al otro le ocurre, pero no me afecta emocionalmente, no siento una recreación vivencial de lo que el otro le pasa, eso se llama empatía cognitiva. Cuando además de entender lo que al otro le ocurre, siento, resueno emocionalmente con lo que le pasa al otro, o sea que existe en mí una recreación vivencial de lo que le ocurre al otro, entonces eso se llama empatía emocional. Y cuando yo comprendo lo que le ocurre al otro, resueno emocionalmente con lo que le pasa al otro, y a la vez entiendo lo que el otro necesita, sea de mí o de otros o del medio, o lo que necesita para poder ir solucionando lo que está afectándolo, eso se llama interés empático. Los seres humanos, cuando practicamos empatía, podemos tener empatía cognitiva y emocional, o interés empático. Podemos llegar a los 3 niveles, o podemos quedarnos en 1 o en 2. Depende de cómo esté y depende de las circunstancias. Habitualmente, cuando uno se encuentra con un paciente, uno entiende lo que le pasa al paciente. Existe cierta recreación vivencial de lo que le pasa al paciente, pero a la vez también entiendo cómo puedo ayudarlo. La empatía se queda ahí, en el interés empático como máxima expresión, en donde comprendo lo que el otro necesita de mí, o cómo lo puedo ayudar. Pero eso es el puente que me activa otro circuito neuronal que tiene que ver con otra gran motivación y emoción, que es la compasión. La compasión es la motivación que me lleva a ayudar al otro a aliviar su sufrimiento, prevenir su sufrimiento, y es activa, absolutamente activa. Mientras que la empatía es algo que no tiene por qué generar una acción. Habitualmente, la acción se genera a través de la motivación de la compasión. Los profesionales del equipo de salud siempre echamos manos a esta tríada de la empatía, en especial cuando tratamos pacientes. ¿Por qué tenemos empatía? Neurobiológicamente es bastante complejo. La neurociencia actual habla de las neuronas en espejo y las relaciona principalmente con los mecanismos de aprendizaje a través de la imitación. Están en el niño aprende por imitación de sus mayores, copia, digamos así. Cuando ya somos adultos, ya tenemos una serie de mecanismos, ya hemos aprendido un montón de mecanismos, pero seguimos aprendiendo y seguimos conectándonos con los otros. Vemos lo que le pasa al otro mediante la percepción. Eso llega por diferentes vías aferentes, principalmente, obviamente, sensoriales. Va a determinados sectores del sistema nervioso. Uno de ellos es parte del hipocampo, en algunos sectores del sistema límbico, esto igual se está estudiando. Se activa entonces las neuronas en espejo y ellas hacen una simulación vivencial de la situación que está teniendo el otro individuo. No estamos sintiendo lo mismo que el otro, no nos confundamos. Estamos acercándonos. Estamos sintiendo como nosotros sentimos, pero casi como un espejo del otro.
muy cercano a lo que el otro le pasa. Porque interpretamos las emociones básicas que el otro está teniendo y las recreamos dentro nuestro. Si nosotros las recreamos dentro nuestro y nos quedamos ahí, vamos a empezar a sentir malestar, porque nos va a doler a nosotros también. Si las sentimos dentro nuestro, pero eso activa nuestra compasión, eso es oxígeno que viene hacia nuestros recursos emocionales. Y nos ayuda a poder movernos en pos del sufrimiento del otro para ayudarlo. Esa forma de moverse, ese movimiento que genera la compasión, puede ser escucharlo, puede ser acompañarlo, puede ser a través del contacto físico, un abrazo, una caricia, o puede ser, en nuestra función profesional, el poder aliviar su sufrimiento con determinadas conductas. Por ejemplo, ayudarlo a, no sé, a estar mejor, si tiene una molestia por algo, corregir eso, pedirle estudios, estudiarlo mientras le damos algo para que su sufrimiento alivie, etc. Eso es lo que ocurre habitualmente. Estamos permanentemente, el personal de salud, activando todo este circuito. Estamos activando tanto los circuitos de empatía como los circuitos de compasión, permanentemente. El tema es no quedarnos, ahora lo vamos a ver más adelante, en el bucle que nos atrape en nuestras vivencias personales. O sea que al recrear la vivencia emocional del otro, que no avive mi propio sufrimiento. Porque todos somos seres humanos. Entonces partimos de la base que tanto el profesional como el paciente o su familia o el compañero, todos tenemos sufrimiento. Recuerden que el sufrimiento es una característica habitual en la vida. Es inherente a la vida misma. El tema es cómo lo manejamos. Si nosotros nos quedamos en ese sufrimiento y empezamos a amplificar esa vivencia de sufrimiento, empezamos a sentir ese dolor que nos genera la situación del otro, entonces entramos en lo que antiguamente se llamaba fatiga de la compasión y que actualmente se lo llama fatiga de la empatía. Las características de empatía del ser humano, la capacidad empática del ser humano se fatiga, porque pongo un montón de recursos emocionales para estar al lado del otro. Esto ocurre en los profesionales de las ciencias de la salud, en los profesionales de las ciencias sociales, en los educadores y docentes, en los cuidadores. Y cuando ponemos otros, podemos poner 1000 ejemplos. Pero ni hablemos de padres viendo el sufrimiento de sus hijos, o al revés. O sea que esto es muy frecuente, la fatiga de la empatía. ¿Por qué? Porque en la relación profesional-paciente se establece una conexión humana, y esa conexión humana siempre está basada en la empatía. Es de igual a igual, es horizontal, y es la base sobre la cual se dispara la compasión. El profesional tiene su monto de sufrimiento, tiene su estado emocional, y también ha sufrido por determinadas circunstancias en su vida. Y el paciente está en un momento de sufrimiento actual, que puede estar amplificando sufrimientos previos. Al establecerse una conexión humana, depende cómo esté yo, depende cómo estén mis recursos emocionales, atencionales, y mi grado de entrenamiento, puedo quedar amplificando mi propio sufrimiento. Y eso es lo que se considera fatiga de la empatía y puede traer alteraciones de los recursos emocionales, drenaje, desgaste de los recursos emocionales, desgaste de los recursos atencionales.
y el síndrome de desgaste emocional progresivo, el burnout. Uno de los principales componentes del burnout es la fatiga de la empatía. Cuando nosotros nos encontramos con un paciente y vemos su sufrimiento, lo que tenemos es una identificación, más como profesionales de la salud. Surge espontáneamente la empatía, en diferente grado. Cuando surge la empatía, empiezo a establecer esa conexión humana que se basa en la empatía y empiezo a tener una resonancia empática con el otro. Si esa resonancia empática me encuentra fortalecido y yo estoy entrenado en manejar mis propias emociones, mis propios recursos, entonces eso es lo que me permite disparar a nivel de todas las regiones prefrontales la comprensión, la amabilidad genuina, la compasión, de igual a igual. Y puedo actuar adecuadamente sobre el sufrimiento de esa persona. Este sería el circuito didáctico, imaginario, teórico, que ocurriría cuando yo me identifico bien, cuando estoy fortalecido, entrenado como profesional de la salud para afrontar el sufrimiento del otro y ayudarlo. Porque esta fatiga se genera justamente por la imposibilidad de seguir resonando empáticamente con el paciente. Me veo imposibilitado de ponerse en su lugar, porque la situación que a él le ocurre amplifica mi vivencia de malestar y sufrimiento propio. Porque yo no estoy en un buen momento, porque no estoy tan entrenado, porque soy una persona más sensible, hiperempática, porque estoy pasando por una situación en mi vida en donde no estoy bien, porque tengo demasiada carga laboral y eso me está afectando emocionalmente, porque estoy en un cuadro en donde tengo alteración del estado anímico, lo que fuera, todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. ¿Qué hago? Amplifico mi propio sufrimiento, en vez de prepararme para aliviar el sufrimiento del otro. Si esto yo lo sostengo en el tiempo y no lo puedo detectar, o no voy a consulta para que un terapeuta me detecte si tengo un desgaste emocional que me está afectando en el trato con los pacientes en mi trabajo, puede consumir tantos recursos cognitivos como emocionales, y atencionales obviamente, en el profesional, y esto puede llevar a síntomas relacionados con el estrés sostenido, pero de alto grado, con enfermedades, y también con alteraciones del estado anímico como las distimias, o configurar un cuadro de burnout. Por eso es muy importante entender este concepto de la fatiga de la empatía. O sea que, de alguna manera, yo me identifico, empiezo con la empatía, hago resonancia, pero a la vez empiezo a avivar mi propio sufrimiento, y en vez de tener una resonancia empática saludable que me permita ayudar a esa persona que está sufriendo, empiezo a tener un malestar empático, de diferente grado. Y eso me hace daño a mí, le hace daño a la conexión que estoy teniendo con el paciente, y por supuesto le hace daño al paciente. Orígenes de esta fatiga. Primero, nos enseñan más a tratar las necesidades de los demás sin atender a las nuestras. Esto es una característica bastante habitual en el personal de salud. Solemos estar más entrenados en atender las necesidades de los pacientes, de la familia, sin atender las nuestras. Tenemos que atender a ambas. Tenemos que brindar calidad de atención, pero a la vez también calidad de cuidado.
Cuando hablamos de cuidado, hablamos del autocuidado. También nos puede ocurrir que nos sobreidentificamos con el individuo y su situación, por alguna razón, habitualmente emocional. Le tomamos más apego a ese individuo, a esa persona, a ese sufrimiento que está transitando esa persona. Eso también nos ocurre porque, como dije antes, estamos orientados hacia los demás. Y muchas veces es porque estamos entrenados también en que las emociones abrumadoras en el trabajo hay que reprimirlas. O nos surge espontáneamente un mecanismo de resistencia que es el negarlas, reprimirlas, naturalizarlas, etc. En vez de tratarlas, observarlas, brindarles aceptación y, si es necesario, tratarlas con un profesional. Los síntomas y signos de la fatiga de la empatía son muchos. Puede existir síntomas de enfermedades crónicas, pueden somatizarse, a veces anedonia, que sería la incapacidad de poder sentir felicidad, bienestar, más que nada. Muchos mecanismos de resistencia y negación, como vimos hace un par de semanas atrás cuando hablamos del circuito dolor, resistencia, sufrimiento. Siempre el profesional empieza a tener falta de autocuidado, empieza a tener cada vez menos autocuidado. Empieza a repercutir en el estado anímico de base, entonces se genera un estado anímico alterado que no ayuda a recuperar los recursos emocionales a tiempo. Apatía, tristeza, astenia. ¿Y qué nos pasa? Cuando sufrimos, lo que nos pasa es lo que siempre ocurre. Tendemos a aislarnos. Tendemos a aislarnos, un poquito lo dijo María Cecilia la semana pasada, cuando habló de autocompasión, cuando habló de que el aislamiento versus la humanidad compartida, ¿no? El que nunca estamos solos. Nos ocurre eso, tendemos a aislarnos, incluso hasta sentirnos culpables por ahí, de por qué estamos así, no estamos cumpliendo nuestro trabajo bien. Entonces es muy importante entender todo esto. Es muy importante entender todo lo que tiene que ver con la fatiga de la empatía, entender lo que es la empatía, entender cómo opera, entender que es entrenable y comprender los diferentes síntomas y signos que pueden llegar a ocurrir cuando uno está fatigado en la empatía, fatigado emocionalmente. Y bueno, obviamente desde el punto de vista institucional, ausentismo, alteración familiar, en la familia del profesional, mayor irritabilidad, de alguna manera hay mala dinámica, se altera la dinámica de los grupos, a veces hasta llegar al punto de la incapacidad de trabajar juntos. Mayor tasa de errores, porque de alguna manera no estamos insertos en el momento presente, entonces estamos más en la rumiación mental y en el piloto automático, porque el sufrimiento nos lleva a eso, y obviamente una mala flexibilidad laboral, una mala disposición para hacer cosas, una caída de la disposición. Entonces, cuando nos sentimos así, en vez de aislarnos, tenemos que tratar de apoyarnos en nosotros. No es que vamos a ir y decir, me voy a apoyar en todo. No, encontrar algún compañero o algunos compañeros con quien uno se pueda apoyar. No aislarse, tal vez con algún compañero que uno tenga realmente mucha confianza, comentarle cómo uno está, cómo me siento, y además, entendiendo lo que nos ocurre, tratar de validar lo que nos ocurre. Lo que nos ocurre no está mal. Lo que nos ocurre hay que validarlo. Es algo que me está ocurriendo. No quiere decir que va a justificar que yo haga cualquier cosa, no. Sino que simplemente valido lo que siento.
y me intento, mejor dicho, tratar de buscar ayuda. Al validar lo que siento, lo estoy jerarquizando, lo estoy revalorizando. Y entonces puedo empezar, revalorizar, perdón, es toma de conciencia, porque validar es tomar conciencia de lo que me ocurre. Y tomar conciencia rejerarquizando lo que me ocurre, resignificando, no me salía la palabra, resignificando, cambiando el significado de lo que me ocurre. No es culpa, no es porque soy malo en mi trabajo, porque no tengo capacidad, sino que es porque no estoy bien. Cualquier persona que no esté bien va a rendir en forma diferente. Entonces, resignifico, tomo conciencia y resignifico. Eso es validar. Y busco ayuda. Recordar que solo uno mismo puede revertir la situación en la cual se encuentra. Solo uno mismo. ¿Y cómo podemos revertirlo? Bueno, tratando, lo vamos a ver en el programa Calma, a partir de la semana que viene, de ejercitar la atención, la toma de conciencia, la comprensión y resignificación de lo que me ocurre, con aceptación, no criticándome ni aislándome, no, aceptando qué es lo que me ocurre para poder entenderlo y a la vez buscarle una solución. Ayuda, y especialmente sin criticarme, tratando de brindarme amabilidad a mí mismo. No es la amabilidad que vamos a hablar más adelante, no es la amabilidad de cuando uno entra al almacén y le dice, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué dice don Juan? ¿Bien? Bien, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tiene 100 gramos de jamón? No es eso. No estamos hablando de esa amabilidad que está muy bien, pero que es una amabilidad externa, vamos a llamarla así. Es una amabilidad, digamos, social. Estamos hablando de la amabilidad auténtica. ¿Cuál es la amabilidad auténtica? La compasión conmigo mismo. Es lo que explicó brevemente Cecilia la semana pasada. La compasión conmigo mismo, la autocompasión, es la verdadera autoamabilidad. O sea, el brindarme compasión a mí mismo significa soltar el crítico interno, soltar ese enano fascista que tenemos dentro de la cabeza, por llamarlo así, que nos está permanentemente diciendo, ¿ves que no servís para nada? ¿Ves que te equivocaste? ¿Ves que esto está mal? Sí, siempre te va a salir mal, así que no intentes un corno porque es lo mismo que nada. Ah, mira cómo te miro. Ah, ¿te das cuenta? Sí, no, seguro que te va a salir para el carajo. Entender que esos son pensamientos, solamente pensamientos, no es la realidad. La realidad la construimos nosotros, tomando conciencia y prestando atención a la experiencia presente tal cual se desarrolla, con aceptación, comprendiendo lo que me ocurre y validando mis vivencias. ¿Cómo? No con crítica, sino con compasión. A eso se refiere. Lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Bueno, si les parece, vamos a hacer una práctica